Ahora vamos a pasar a comentar sobre la vacunación, no solo COVID, sino la vacunación del programa de vacunación universal, en donde la mayoría de las vacunas se dirigen a la infancia y algunas en la adolescencia. Como respondió el presidente el viernes próximo pasado a Judith Sánchez del diario La Verdad Noticias, cada vez que se pregunta sobre la vacunación, identificamos dos grandes tendencias. Una es una preocupación legítima, asumamos que Judith Sánchez tenía esta preocupación y nos parece muy respetable, pero también detrás puede haber una campaña de desinformación, de buscar confundir con que hay un problema con la vacunación o incluso con que hay una amenaza inminente de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, Judith Sánchez hablaba de casos de viruela. No hay casos de viruela en ninguna parte del mundo. La viruela fue erradicada en 1977, es la única enfermedad humana infecciosa que ha sido erradicada por acción de la salud pública. Entonces, este tipo de desinformación está asociada con la intención de buscar generar cierta alarma, cierta inquietud para inducir compras gubernamentales de productos, quizá vacunas, quizá otros elementos, cuando hay algún apremio por parte de los intereses comerciales. Y eso es lo que queremos mostrar ahora. También, por supuesto, informar sobre el estado que guarda el programa de vacunación universal. Aquí vemos una suma nada más de algunas de las portadas, donde se puede identificar algunos de los diarios nacionales, El Sol de México y todos sus soles, el diario La Razón, el diario 24 Horas, el Heraldo a veces, algunas veces Reforma y el Universal, que han tenido esta narrativa, esta estructura sincronizada de narrativa que busca permear esta idea. Y en ello identificamos tres líneas de narrativa, donde vemos tres mentiras, tres cosas que son falsas. La primera es la que vamos a mostrar en la primera imagen, que es esta. Aquí se han sumado Animal Político, La Silla Rota y varios otros de los diarios que operan generalmente en forma articulada. La primera mentira es esta, que hay una reducción del presupuesto. Lo decía también Judith Sánchez, se redujo el presupuesto más del 50%, el presupuesto de vacunación o de los programas de vacunación. Es interesante porque aquí esto no solo lo vemos en las noticias, también lo vemos en gente que se acerca al Congreso de la Unión a hacer cabildeo, los cabilderos, o mejor llamados coyotes, que ya mencionaba el propio presidente el viernes. Vean ustedes la tabla de la derecha, muestra exactamente cuál es la realidad respecto a esta noticia de que se redujo el presupuesto, 54%. Aquí lo que vemos es una comparación de 2023 en la columna del medio contra 2022 en la segunda columna de la tabla. Y lo hemos dividido, como se ha articulado el presupuesto, en el presupuesto de vacunas para el programa de vacunación universal, las vacunas de la cartilla, las vacunas de la infancia, y el presupuesto para las vacunas COVID, que en su momento fue, desde luego, una asignación extraordinaria. Y lo que vemos es el gasto ejercido en 2022, donde hubo 2.12 miles de millones de pesos para las vacunas del programa universal y 28.1 miles de millones de pesos para la vacunación COVID, sumando 30.2. En 2023 se asignaron 3.25 miles de millones de pesos al programa de vacunación universal, lo que representa un incremento de casi 35%, es decir, aumentó, contrario a lo que se plantea, aumentó casi 35, concretamente 34.7% el financiamiento del programa de vacunación universal. Pero desde luego COVID-19 se redujo, y ese es el 54% aludido, se redujo porque la vacunación COVID en 2023 no va a tener el mismo carácter de vacunación universal que tuvo durante la etapa de emergencia. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar hace unos minutos, y hemos venido explicando una y otra vez, la inmunidad, la protección del sistema inmune de la suma de las personas de México posiblemente excede 90%,
Cuando decimos posible no es una especulación, está próximo a salir los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, donde tendremos la cifra específica, no la adelanto, de esta protección. Pero ya tenemos indicios de una gran proporción, por supuesto absolutamente mayoritaria, de la población que tiene protección. Y por eso tenemos una enfermedad de bajo impacto. Entonces se redujo el presupuesto estimado o asignado para la estimación de la política de vacunación COVID de sostenimiento. Ahí está el primer misterio, ahí está la primera mentira. Lo segundo, si me pasan la que sigue, es la idea de que hay menos vacunas, de que ahora se adquieren menos vacunas que en sexenios pasados. Algunas personas incluso dicen la época de oro del programa de vacunación universal que destruyeron en este sexenio. Y todo es parte de una narrativa construida. Lo que hemos tomado aquí en esta gráfica, por supuesto la información pública está disponible de sexenios anteriores, pero es el sexenio inmediato anterior, 2012-2018, y lo que va de este sexenio. Y pueden ver ustedes que la cantidad de vacunas, ahí está en millones de dosis adquiridas, fluctúa de año a año. No es inusual que algunos años se compren más que en otros años. ¿Por qué razón? Porque los excedentes de un año se pueden todavía usar en el siguiente año. Las vacunas se compran generalmente con periodos de caducidad largos cuando se trata del programa de vacunación rutinario. Y en este sexenio hemos tenido un abasto de vacunas muy semejante a lo que se solía tener. Desde luego siempre se ajusta por el tamaño creciente de la población y la cantidad no ha variado. Las fluctuaciones entre años tienen que ver con eso. Como se ve, en 2020 se tuvo una previsión anticipada que permitió mantener vacunas para 2021. La tercera es que bajaron las coberturas de vacunación y se invoca que hay desatención o devastación del programa de vacunación. Vean ustedes ahí el titular del diario La Razón junta las dos ideas. Se cae la vacunación y baja el presupuesto 54%. Entonces, nótese que es una narrativa construida por este interés comercial. Dos especificaciones, lo que se ve en la gráfica es la cobertura de vacunación promedio de los distintos tipos de vacuna que se usan a distintas edades y se muestran ahí en colores las distintas edades. En 2019 efectivamente tuvimos coberturas bajas. ¿Por qué razón? Porque son el registro de lo que venía del sexenio pasado. En su momento explicamos en múltiples ocasiones cómo hubo un desplazamiento de Birmex, la compañía pública de vacunas, por una compañía oportunista que surgió en el sexenio pasado, compañía que ya desapareció, resultó ser una facturera y nos dejó con un déficit de entrega de vacunas, particularmente de sarampión rubiola. Esta inquietud sobre la cobertura de sarampión rubiola ya la habíamos advertido algunos de nosotros cuando trabajábamos en el campo académico, en el Instituto de Salud Pública, y veíamos venir el riesgo de un brote de sarampión en la medida en que en América Latina podía haber esta realidad y que en México a lo largo de muchos años se fue bajando la cobertura de vacunación contra el sarampión. En 2020, naturalmente, la pandemia redujo la cercanía, el acercamiento de la población hacia los centros de vacunación y esta vacunación se empezó a recuperar en 2021. Las cifras de 2022 que se ven ahí, desde luego, son preliminares y no reflejan todavía la totalidad de lo logrado durante el año. Termino comentando qué hicimos respecto a lo que se venía identificando como una erosión del programa de vacunación en los sexenios previos, en particular sarampión y rubiola. Identificamos, si nos pasan la siguiente, los escenarios que se ven en el lado izquierdo, y quiero destacar el primero. En 2019 tuvimos un pequeño brote de 20 casos de sarampión. Mayormente fue casos importados, pero después hubo transmisión doméstica. 95% de estos casos debieron haberse vacunado en sexenios previos. ¿Por qué lo sabemos? Por su edad. La vacuna contra el sarampión se pone al año de vida. Y estas personas tenían entre 2 a 55 años de vida, lo que habla de una falla vacunal en los sexenios previos. Pero después, en 2020, tuvimos un brote bastante más grande.
más de 220 personas que tuvieron sarampión. Todo esto también de manera importada en la medida en que en América Latina, en particular en Sudamérica, se ha reemergido el sarampión. Y 68% de los casos debieron haberse vacunado en sexenios previos. Lo mismo lo sabemos por la edad. Esto no es nuevo, esto lo informamos en su momento e hicimos público el estudio de brote. En fin, luego tuvimos otras condiciones. Durante la pandemia, obviamente, hubo déficit en la producción de vacunas. De la vacuna de VPH, 2 empresas farmacéuticas mayores, Glaxo y Merck, en cierta manera se conglomeraron. Glaxo dejó de producir vacuna de VPH, alertó que no iba a tener vacunas durante 2 años, ni para México ni para muchos otros países, y no pudimos tener vacuna de VPH. Entonces, lo que hicimos en respuesta es una cosa que se llama campañas de recuperación de cobertura. Esta es una estrategia de la salud pública que inventaron los cubanos en los años 60 y que ha sido adoptada en todo el mundo. Es un gran acierto de la medicina y la salud pública cubanas. Hicimos la misma práctica y entonces son campañas intensivas, donde no hay un calendario específico, sino se va buscando a la población. 3 vacunas en particular: rubiola, sarampión y rubiola, sarampión, parotiditis. La segunda, la vacuna hexavalente, ahí está la lista de enfermedades para las que protege, incluido poliomielitis, donde efectivamente en otros países, como en Estados Unidos, ha presentado casos de poliomielitis, lo cual es una reemergencia de la poliomielitis en el continente. Y VPH. Los resultados en la siguiente imagen: más de 8 millones de dosis de sarampión rubiola, seguidas de 1,5 millones de sarampión rubiola parotiditis, la triple viral, en 2021. En 2022, casi 2 millones de la vacuna hexavalente. Estas, insisto, son de recuperación, adicionales a las que se van poniendo en el día con día a los niños que llegan a la edad. Y finalmente VPH, el programa, como lo anunciamos aquí, inició el 3 de noviembre del año pasado y continuará hasta que se complete la meta de 2.2 millones de dosis, millones de personas vacunadas contra el VPH, 1.4 millones hasta el momento. Y ya, esa es la información. Y al final tenemos algunas imágenes, por supuesto hay evidencia tanto documental como gráfica.